Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Bueno, antes que todo veamos, el FMLN y Arena construyeron escuelas de lámina. El presidente Nayib Bukele mostró fotos de cómo encontraron los centros educativos. Durante décadas, los salvadoreños que vivían en la zona rural recibieron sus clases en pésimas condiciones. Esto debido a que los gobiernos del FMLN y Arena construyeron los centros educativos en piso de tierra, sin instalar ladrillos o cerámica, techos de lámina, paredes de madera o bareque y el mobiliario en mal estado. El presidente de la República, Nayib Bukele, publicó una fotografía en la que muestra cómo los gobiernos anteriores edificaron las escuelas. Uno de los ejemplos es el Centro Escolar Cantón El Molino, en Concepción de Oriente, La Unión, y el Centro Escolar Los Almendros, en Acajutla, Sonsonate. El terreno de esta última escuela no le pertenecía al Estado. Sin embargo, cuando la DON contactó a la propietaria para conocer si estaba interesada en venderlo, ella decidió donarlo. Había situaciones como la escuela Los Almendros en Acajutla, Sonsonate, que yo sinceramente no puedo comprender cómo pasaron gobiernos de derecha y de izquierda a las escuelas eran así. Y luego me pongo a pensar, bueno, lo construyeron en el tiempo del PCN y se fue cayendo, pero en esa no la hicieron así. O sea, el Ministerio de Educación en el periodo del FMLN y Arena decidió construirla así de pésimas condiciones, expresó el presidente Nayib Bukele. Asimismo, dijo que la mayoría de las escuelas han tenido que diseñar y hacer planos e instalar tuberías de agua y energía. No es lo mismo arreglar una escuela que ya tiene algo que se puede recuperar y hacer una escuela desde cero, de los planos, las tuberías, el diseño, el sistema eléctrico, el saneamiento de agua, ya no se diga todo lo demás, paredes, techos, canchas, baños, etcétera, hasta conseguir el terreno que a veces no es del Estado, afirmó el presidente Nayib Bukele. Y sobre esto también el presidente también colocó un video y se lo vamos a poner. Mire lo que dijo el presidente. Gobiernos y gobiernos de derecha y de izquierda y las escuelas eran así. Y luego me pongo a pensar, esa es la escuela Los Almendros en Sonsonate. Yo me pongo a pensar no solo en la situación de la escuela, porque a veces uno puede decir, bueno, la escuela la construyeron, qué sé yo, en tiempos del PCN, ¿verdad? Y la dejaron tirada y pues se fue cayendo. Pero esa no, esa la hicieron así. O sea, el Ministerio de Educación decidió construir una escuela así. Ya me imagino viendo los planos, ¿verdad? Pongan una lámina acá, pongan otra lámina acá, dejen el piso de tierra, pongan 10 cuartones. Una cosa grave es dejarlas caerse, pero otra más grave es hacerlas así. Y estos fueron gobiernos que hicieron planos, probablemente sacaron préstamos internacionales, se acabaron los impuestos de la gente para construir eso que está ahí. Y ahora nos reclaman a nosotros de que no hemos terminado de arreglar lo que ellos dejaron así, sin vergüenzas. Pero bueno, eso fue lo que encontramos. No sabíamos, por ejemplo, que los terrenos no eran propiedad del gobierno, ni siquiera no eran propiedad del Ministerio de Educación, no eran ni del gobierno. Por ejemplo, esta escuela, que es Los Almendros, hecha originalmente de lámina, fue la DOM a conseguir la donación del terreno. El terreno era propiedad de una salvadoreña de la diáspora y ella dijo, yo quiero donar el terreno. Y lo único que quiero es que cuando inauguren la escuela me inviten. Nosotros en este gobierno invertimos 1.4 millones de dólares
en dejarla así como la están viendo ahorita. Y ojo, 1.4 millones sin contar el terreno que fue donado por Sonia Maricela Aguilar Orellana, salvadoreña de la diáspora, que donó el terreno a cambio de nada más que le invitáramos a la inauguración, y le pusimos el nombre de ella a la escuela también porque se lo merecía. Pues la escuela que ustedes vieron, que no tenía nada, fue construida originalmente con unas láminas y unos cuartones, quedó así como están viendo esa escuela ahorita. Hay otro ejemplo, miren esta. Este es el Centro Escolar Cantón Trinidad, en Chapeltique, en San Miguel Norte. Una cosa es dejar la escuela abandonada, lo cual es impensable y condenable. Pero otra muy diferente es construir eso. Los gobiernos anteriores construyeron eso y le pusieron escuela. Y ahí estuvieron durante décadas recibiendo clases los niños. Esa escuela, no me dejarán mentir, está en el Cantón Trinidad, distrito de Chapeltique, en San Miguel Norte. Es una ramada, básicamente, con piso de tierra, el techo de lámina, y como pueden ver, ahí no sirve nada, no había nada. Entonces no es lo mismo arreglar una escuela que ya tiene algo, que ya tiene cierta infraestructura medio abandonada, pero que se puede recuperar, a hacer una escuela de cero. Planos, diseños, tuberías, sistema eléctrico, saneamiento de agua, ya no se diga todo lo demás, paredes, techos, puertas, ventanas, canchas. También critican el hecho de que se han cerrado escuelas. Cuando han publicado que hemos cerrado escuelas, es una de dos cosas. O hemos unificado escuelas, porque no tiene sentido tener una escuela de 40 alumnos acá y otra escuela de 50 alumnos acá. Y todavía el FMLN, hipócritas, se atreven a burlarse, a cuestionar y a criticar al presidente Bukele por el nuevo proyecto de 2 escuelas al día. Pero ellos como gobierno, cuando estuvieron Arena y el FMLN, miren las escuelas que dejaron. Escuelas de lámina, de bajareque. O sea, nunca les importó nuestros niños, nuestra juventud, el futuro del Salvador. No les importaba, no le ponían atención porque estaban entretenidos o se la llevaban pensando cómo huevear o cómo hacer el tamal o hacer la musaraña de cómo sustraer dinero del Estado para hueveárselo ellos. Pero no pensaban en cómo administrar el dinero de las arcas del Estado para beneficiar a niños o a maestros también. Estamos hablando de la cartera de educación. Ahí podemos ver cómo exdiputados del FMLN y diputados de Arena se burlan. Se burlan porque son los que se rasgan las vestiduras y que solo son trompas que piensan en la niñez y en la juventud, pero a la hora de actuar son los que retroceden y se ponen a burlarse. El pueblo lo que quiere es hecho y no palabra, y es lo que está haciendo el presidente Bukele. Es por eso que el país se siente alegre y apoya la gestión del presidente Nayib Bukele correspondiente a cómo maneja el dinero de las arcas del Estado, donde lo está administrando priorizando una necesidad que por años fue abandonada, olvidada y que nunca le tomó importancia a la oposición en El Salvador. Es ahí porque el presidente Nayib Bukele se mantiene con una alta aceptación de apoyo, aunque los ridículos anden gritando diciendo que el presidente ya perdió apoyo, se van a quedar con las ganas. Pero bueno, sigamos viendo lo que dijo el presidente correspondiente a eso, miren. Cuando es mejor tener una más grande de 90 alumnos. Claro, antes se tenía que hacer porque estaban las líneas invisibles de las pandillas. Entonces, esta escuela estaba en la zona de la MS y esta escuela estaba en la zona de la 18. Pero tener 2 microescuelas en 2 zonas cercanas no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer una escuela con todo lo que los niños necesitan, así como esta que está acá, y ahora que ya no hay pandillas, los niños pueden ir a la escuela mejor que está a unos metros más.
Yo he visto comentarios que dicen, ah, sí, claro, el gobierno invierte en educación, pero solo en la educación escolar. A la UES la tiene abandonada. Ustedes han escuchado eso. Hay muchos, lo dicen en redes, la UES no le dan nada a la UES. Este es el gobierno que más ha invertido en la UES en la historia del país. Los gobiernos del frente le daban 100 millones de dólares a la UES. Los del frente, que son así con la UES, ¿verdad? Todavía responden a ellos. Y nosotros incrementamos el presupuesto a 130 millones de dólares, un 30% más. También no sé si han escuchado que el gobierno utilizó la UES de hotel para los Juegos Centroamericanos o para Miss Universo. Y es cierto, nos prestaron un pedazo de las instalaciones para esos dos eventos. Pero a cambio de esos dos eventos, aparte de los 130 anuales, invertimos directamente 52 millones de dólares para remodelar la Universidad de El Salvador. Y se construyeron 12 edificios nuevos, que sí los utilizamos en los Juegos y en Miss Universo, pero al terminar eso, que fue en el 2023, se les entregó. Y ahora ellos los están usando para clases, para oficinas, para laboratorio, etc. Se les entregaron 12 edificios nuevos. Nunca en ningún gobierno en la historia de El Salvador se había invertido tanto en infraestructura en la UES, ni tampoco se le había dado tantos recursos económicos a la UES. Les quiero enseñar una gráfica para comparar lo que se invertía antes en educación y lo que se invierte ahora. Son datos que tiene el Banco Mundial, son datos que tiene el BID, son datos que tiene el Fondo Monetario Internacional, son datos públicos e internacionales y validados por todos los organismos que tienen que ver con la educación o que nos han apoyado en esta reforma educativa que estamos lanzando. Y bueno, el promedio de gobierno de Francisco Flores, poco arriba de los 400 millones de dólares. El último gobierno de Arena, el de Elías Antonio Saca, no llegaba a 600 millones. Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN, 791 millones. El gobierno de un docente, él decía que era profesor, en su gobierno se invirtió 948 millones de dólares. Y luego en nuestro gobierno, en los 5 años que ya cerramos, el promedio es de 1.411 millones de dólares. Ustedes pueden ver la gran diferencia en la inversión. Todos los gobiernos prometieron invertir más del 4% del PIB en educación, todos. Y nunca lo cumplieron. Siempre anduvo, como ustedes pueden ver, por más o menos el mismo rubro. Ahí es donde se ve que los dólares cambian, pero los porcentajes no. Bueno, ahí estuvo algunas explicaciones que dio el presidente Bukele, por eso les di una lectura al principio del en vivo para que tomáramos en cuenta el cambio significativo que está dando o los pasos agigantados que el presidente Nayib Bukele está dando, donde está invirtiendo en escuelas no para dejarlas con el mismo diseño antiguo, obsoleto, sino está invirtiendo millones de dólares de los impuestos o de las arcas del Estado para dejar una infraestructura de sistema educativo o de escuelas de primer mundo, moderno, para nuestras futuras generaciones, ¿verdad? E incluso estas escuelas van a servir hasta para los hijos que ahorita usted tiene de meses, los recién nacidos. Sus hijos van a ir a lugares o a escuelas más modernas, dignas, para que los niños puedan tener un aprendizaje. El FMLN también dijo que iba a hacer eso, pero solo se quedó con palabras. Sánchez Serén, recuerdo que dijo que iba a invertir tanto, pero a las horas de los pijazos, pura casaca. Igualito o peor lo dejó. No es lo mismo que hables a los hechos. Y eso es lo que el presidente Nayib Bukele hace, que delante de él van los hechos a la par de las palabras. Ahora bien, como estamos hablando del FMLN y toda esta bola de reinado, ¿dónde están aquellos que se jactaban, que llegaron a legislar, que estuvieron en la Asamblea Legislativa para favorecer al pueblo? Aquí mencionan un par de nombres en el canal de Nathan Bakis, en sus plataformas digitales, Facebook, Twitter, TikTok, en YouTube.
del que yo supongo con bastante claridad lo veo por un resultado directo de una dinámica, de que al tener más información, evidentemente se deducen más investigaciones y por eso mismo hay más capturas. Creo que viene eso, pero todo dentro de un tema legal. Es el sistema legal salvadoreño actuando, que nunca actuó. Este era el sistema legal donde habían sacadores. Esa figura desapareció y todavía hay resabios dentro del sistema legal salvadoreño que se están solucionando. Pero ya no tenemos esas vergüenzas que teníamos ahí en las salas de lo constitucional. Ese perfil de abogado mafioso, ya no. Ese perfil de magistrados, no, pero sí hay resabio. Pero ¿qué soluciona en el país el tema de una guerra contra la corrupción? Y que no es correcto hacer una guerra contra la corrupción. Y que no es correcto hacer una guerra contra el crimen organizado y las pandillas criminales en El Salvador. A eso se oponen. Es que se oponen a la guerra contra los pandilleros. Es que se oponen a la guerra contra la corrupción. Y a una le llaman persecución de inocentes y a otra le llaman persecución política. ¿Y quiénes son los que le llaman así? Lorena Peña. ¿Y por qué no está aquí Lorena? Prófuga. ¿Por qué no está aquí Lorena, o Sigfrido, o Gerson, o Sánchez Serén? ¿Y por qué se callan? ¿Por qué no dicen esta boca es mía? Un tuit pone Lorena ahí. ¿Y por qué no viene aquí? ¿Y por qué no viene? Y a eso le llaman persecución política. Claro, los del Faro se dicen que son perseguidos políticos también, pero mira, este presidente, Nayib Bukele, no solo ha conducido el país de la manera tan ejemplar como lo ha hecho y nos ha llevado a donde estamos en este momento, tocando ya bases o forjando las bases para el desarrollo. No solo eso, sino que ha sido muy prudente y bastante generoso con esa gente. Ha sido bastante tolerante con Fortín Magaña. Ha sido bastante Han cometido delitos, Giovanni. Delitos que están en el Código Penal. Yo no Penal. quería decir eso, Walter. Pero sí lo han cometido. Toda la razón del mundo. Es que lo han cometido. Mira. Perdón, Walter. Es que esto yo lo voy a decir. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. Mira, Héctor Silva acaba de ser un ridículo. Pendientes, después de lo del Faro, pendientes, la gran revelación respecto a lo que pasó en el helicóptero y a la muerte de Manuel Cotto, que fue torturado, que fue no sé qué, pendientes, y todos diciendo, replicando otros medios. Ya viene la verdad, que la va a decir, la va a contar Héctor Silva. Y bueno, un montón de cuentos de fuentes anónimas en Honduras nos dijeron que nunca se sabe quién dijo, que lo habían torturado y que, ¿cuál es la gran prueba al final? Que el hombre apareció, según las familias y otros que lo vieron el cadáver, con quebraduras en los huesos y con una herida de oreja a oreja en el cráneo. Se cayó de un helicóptero. Se cayó el helicóptero, hombre. Pero imagínate eso, que es lo más claro del mundo. ¿Cuánto hay? Lo capturan en Honduras, se pide la extradición, la conceden de inmediato, viajan las autoridades, todo está grabado, todo está ante cámaras, la entrega del hombre, ahí está, hasta se sonríe el hombre, ahí sí, como no, sí, le vamos a leer sus derechos, se los lee, creo que es el carabinero el que se los lee, y el hombre, sí, señor, vaya, ¿verdad? Ahí está el hombre, entero, rozagante. Lo suben a un helicóptero. En ese helicóptero había sobrecarga. Hasta el periodista Cruz venía ahí. Venían como 6 o 7 personas en el helicóptero. En un helicóptero. Me pareció muy oportuna la pregunta de Giovanni Galea. Uy, los 3 pelos estoy enseñando. ¿Dónde está Lorena Peña? ¿Dónde está Sigfrido Reyes? Gerson Martínez, Sánchez Serén, Nidia Díaz, Héctor Silva, todos los que trabajaron con el FMLN? ¿A dónde están? Ahora se declaran perseguidos políticos. Ahora se declaran que el régimen de Bukele los quiere capturar. Pero, ¿con qué dinero están viviendo? Según que la Lorena Peña en Honduras, los otros están en México. ¿Con qué dinero se están sosteniendo?
porque el hecho que les den asilo político no significa que el gobierno de México los va a estar manteniendo o que les va a dar una plaza en el gobierno de México. ¿Con qué dinero se están manteniendo? ¿Será que probablemente huevearon demasiado para estarse manteniendo todos estos años? Pero vaya a ver cómo dejaron nuestro país saqueado, en quiebra rota, en subdesarrollo, en delincuencia, en la pobreza. Jodieron las pensiones. Ni a sus cheros que ocuparon para la guerra, los veteranos de guerra, ni a eso les ayudaron. Ahí los dejaron tirados. Mírense ustedes. O sea, en pocas palabras, ¿dónde está? Se busca a Lorena Peña, se busca a Sigfrido Reyes, a Gerson Martínez, se buscan a toda esta bola de reinado, que la Interpol los interceda o los intersecte y los lleve del pelo a que vayan a pagar sus delitos por los cuales han sido acusados en la fiscalía. Sigamos viendo lo que dice correspondiente a todos aquellos. UH1H. Bueno, ahí venían. ¿Cuánto hay? Se sube, se ve que se sube y sale el helicóptero. ¿Cuánto se tarda del punto donde sale a Pasaquina, donde se cae el helicóptero? En 10 minutos. En esos 10 minutos que había clima adverso, que había un tema de lluvia, que había oscuridad, que se equivocó la ruta, no se fue siguiendo la ruta panamericana para guiarse por lo de las luces autos. de la... Sí, se metió en berenjenal ahí. En esas condiciones, Arriaza Chiques y el carabinero, sobrecargados, se dieron el lujo de darse vuelta, apretados y empezaron a torturar al hombre, a quitarle los dedos, las uñas de los dedos. Cayéndose. A pegarle. Y el helicóptero cayéndose y ellos torturando. Es una estupidez. Y te lo dice con lujo de detalle este señor, sin una sola prueba, que fuentes en Honduras confirmaron que lo habían torturado. Fuentes en Honduras, y no lo entregaron ellos, y el hombre está rozagante ahí, pues. O sea que lo torturaron en ese trayecto de 8 minutos, de 10 minutos. Bueno, esa mentira tan grande, Ronald Lumaña, frente a las cámaras, los micrófonos de su amigo ahí, ese tal señor de la Unión, dice, si a este criminal de Bukele lo torturaron, ese señor, le quitaron las uñas, mire, le rajaron la cabeza, y que no sé qué. Y te lo dice el criminal, tiene que pagar por esto. ¿Quién dio la orden? Él dio la orden. Eso es delito. ¿Es delito? Eso es delito. Y si el presidente, alguien hizo una pregunta, ¿al presidente le conviene la captura de Ruth López? Creo que Aldo. Al presidente le conviene. Es que no es que le convenga o no le convenga. Romeo también. Vaya, sino que... Romeo te dijo eso. Ok, vaya. Entonces, el presidente va a valorar... ¿Será que me meto en un problema si captura a Fortín o a este loco de Ronald Lumaña? ¿Será? El presidente no está pensando en eso. No, hombre, si el presidente tiene un trabajar que hacer con todo el flanco internacional, todo el flanco geopolítico, los problemas económicos, los problemas de seguridad que está resolviendo efectivamente. El presidente está ocupado, va a estar pensando, ¿capturo o no capturo a Ronald Lumaña? No, hombre, se necesita tener, bueno, iba a decir la palabra que creo que Walter se inventó, ¿verdad? Gorgojo, un cerebro de gorgojo, si los gorgojos tienen cerebro, porque ¿cómo vas a pensar y decir ese tipo de mentiras? Y así, con la mano en la cintura. Y la van a decir allí a programas de televisión. Amenazado de muerte al presidente. Exactamente. Eso es delito aquí y en China. Eso se llama un Estado democrático y un gobierno tolerante. Pero que ha sido delito, lo sabemos todos los que conocemos de leyes un poquito para saber que han cometido delitos. Pero como dicen, por eso ese planteamiento de Romeo me gustó mucho. ¿Y qué le conviene al presidente el desmadre de la Ruth? Yo creo que no. Pero es que el presidente no puede estar encima de la ley de un delito en una guerra declarada contra la corrupción, en donde la Fiscalía General de la República lleva la acción penal. O sea, yo te aseguro que si existiese lo que no existe, la intervención del presidente, el presidente a lo mejor le hubiera hecho ni la toques. No, es precisamente porque es a contrario sensum. Eso no pasa en el país.
Fíjense que yo creo que al final del día, la oposición, llámese Ronald Umaña y Fortín Magaña, que hablan de debilidades, de que tienen miedo, que los vayan a capturar. Yo creo que al final ese es el mayor deseo de ellos. Es el mayor deseo de ellos y por eso ellos provocan al gobierno con declaraciones abusivas, erróneas, estúpidas e idiotas, con amenazas, porque para que el gobierno les caigan, los capturen y luego viene la oposición pírrica, nefasta, idiota que hay en El Salvador y los va a martirizar, los va a victimizar y los van a ensalzar como que han sido capturados por decir la verdad, porque tuvieron el valor, según ellos, de enfrentar al gobierno, porque tuvieron el valor, según ellos, de desenmascarar al gobierno. Así va a ser la narrativa. Al final, tiene razón lo que dice Giovanni Galea. El presidente no tiene tiempo de andar pensando en estos viejitos picos aguados, nalgas cebosas de Ronald Umaña y Fortín Magaña. No tiene el presidente Nayib Bukele tiempo para andar pensando en babosadas. La mente del presidente trabaja y vuela hacia el futuro, hacia el desarrollo del país. No anda pensando en vejestorios salidos de las tumbas, estas momias. Pero eso es lo que ellos quieren. Provocan con palabras, con retórica, para que le llegue. Si Fortín Magaña está loco, dice que él seguido tiene carros patrulla enfrente de su carro y que drones vuelan su casa. No, hombre, calmate, eminencia. Y aunque sí están las condiciones para que les caiga, vaya, si el Fortín Magaña en un video dijo, hermano mexicano, llévense ese dictador, dijo. Y si lo quieren matar, mátenlo, dijo. Va, ahí está el video, no lo digo yo. Y esa es una gran amenaza a un presidente democráticamente elegido por el pueblo salvadoreño. Pero bueno, está interesante, ¿verdad? El análisis, ¿verdad? Sigamos viendo, ¿verdad? Esta gente, de esa gente nos encargamos nosotros, Natán. Los que también defendemos este proceso de transformación. El presidente tiene muchas cosas que hacer y el gobierno. Pero para eso es el debate político. Ellos son una misma minoría torpe, errática, y el resultado lo vamos a tener a la vuelta de la esquina. Mira hoy cómo son de estúpidos. Viene el señor presidente de la República, porque eso lo han hecho periódicamente, a mí me consta, se reúne con su bancada. ¿Por qué su bancada? Porque es la de su partido, es la del proyecto político, con el presidente del partido, que es el partido que lo llevó a la presidencia, el partido que él creó, que accidentalmente recurrimos de gana para poder participar, porque ellos no quisieron inscribir a tiempo a Nuevas Ideas, hicieron todo lo posible. Bueno, eso es aquí, en Alemania, en Suiza, en cualquier parte del mundo, una cosa se reúne en horas de no trabajo con el presidente del partido, con la Asamblea Legislativa, y se toman una foto. Llegar a decir, es un cartón el que está ahí. Pues es la nueva estupidez. La de la foto. La foto, que es un cartón que han puesto para que el presidente se tomara. O sea, no, hombre. La del Photoshop. Sí, que entonces que el presidente, como anda el mismo pantalón y tiene unas los arrugas, mismos quiebres y todo. los mismos quiebres, o sea, y entonces el presidente es el mismo. Por Dios santo. Esa es la oposición. A ellos les preocupa que la conducción del país, el nivel estratégico de un movimiento político y de un partido político como Nuevas Ideas, de una bancada de diputados que es la mayoría absoluta y el presidente que conduce este proceso, compartan la misma visión. ¿Por qué? Porque eso para ellos es augurar el resultado que viene en el 2027 de nuevo. Y hoy hagan lo que digan lo que digan, aquí estamos en el ring. ¿Cuántos diputados tiene la oposición, Walter? 3. Vaya. 3. Y se pasa peleando uno con otra. la de Arena con la de BAM.
Sí. Y Lirulira se queda en Lirulira. Lira, vaya, pequeño Lira. Se queda en medio y a veces se hace un poquito para acá, un para allá. poquito para allá. O sea, entre esos tres no hay acuerdo. Entre los 54 diputados de Nuevas Ideas hay cohesión. Bueno, lo vamos a dar hasta ahí, ¿verdad? Lo vamos a dar hasta ahí. Es muy cierto lo que dice. La oposición en lo que se fija, que si es Photoshop o no la foto de todos los diputados con el presidente Nayib Bukele. Si fuera cierto, ¿y qué? Y si no fuera cierto, ¿y qué? ¿En qué cambia el apoyo de los diputados al presidente Nayib Bukele o viceversa? ¿En qué cambia en el apoyo del presidente a su bancada Cian? ¿En qué cambia? En absolutamente nada. El apoyo es bilateral entre el legislativo y el ejecutivo. Es bilateral el apoyo, es mutuo el apoyo. Pero la oposición quiere venir a argumentar un ataque diciendo, ay, que eso es una Photoshop. Y si fuera así, ¿y qué? O sea, en las pequeñeces que se fija la oposición y en las pequeñeces que se fijan aquellos hipócritas que dicen apoyar al presidente Nayib Bukele. Por eso dijo Ernesto Castro, es que son pasmados, son dundos, en pequeñas cosas se fijan. Bueno, así que recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Los invito a mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis y es de choto, ¿verdad? Como dijo Walter Arajo, sí hay acciones para meter preso a varios opositores que cometieron un delito de amenaza al presidente. Pero el presidente no pierde el tiempo en basura como la oposición. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no le cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal para que solo le den clic y se vayan directo para La Neta SB. Ahí tocamos un tema muy importante. Nos vemos y ¡salud, Lulu!